Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver las integrales impropias, ¿ya? Para esto vamos a ver una definición. Dice, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es impropia si. Vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando f de x tiene puntos de discontinuidad en el intervalo a hasta b, ¿ya? Y el otro caso es cuando por lo menos uno de los límites de integración a o b es infinito. Ya, entonces vamos a analizar eh, cada uno de estos dos casos, ¿no? Empecemos por el primero, cuando tiene puntos de discontinuidad en el intervalo cerrado A hasta B, ¿ya? Entonces ahí vamos a estudiar la integral impropia cuando la función es discontinua. Bien, veamos. La definición dice lo siguiente. Si f de x es continua en el intervalo abierto en A y cerrado en B, entonces considerando valores de epsilon mayores que cero, o sea, positivos, definimos a la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x como el límite cuando epsilon tiende a un cero de la integral de A más e hasta B de f de x diferencial de x. Entonces aquí lo que estamos haciendo es darle un efecto, ¿no? Como está abierto en A, ¿qué les parece si hacemos esto? Un A más epsilon y todo esto iría hasta B. Entonces aquí sí ya tendríamos un intervalo cerrado, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo eso en esta definición. Muy bien, veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Nos dicen calcular la integral desde 0 hasta 1 del diferencial de x sobre la raíz de x. Observamos que hay un punto de discontinuidad, ¿no? En el punto x igual a 0 de esa función. Pero la función sí sería continua en el abierto en 0 hasta cerrado en 1, ¿no? Entonces veamos cómo sería la resolución para este ejercicio. Ahí tenemos a la función f de x, que es 1 sobre la raíz de x, y es continua en el intervalo abierto en 0 hasta cerrado en 1, ¿no? Y además podemos observar que tiene un punto de discontinuidad en el punto x igual a 0. Entonces, esta integral desde 0 hasta 1 diferencial de x sobre la raíz de x se va a definir como el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de 0 más epsilon hasta b diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el epsilon tiende a 0, entonces vamos a tener aquí que es equivalente al límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de epsilon hasta b diferencial de x, todo esto sobre la raíz de x, ¿no? Entonces, como nosotros ya sabemos calcular estas integrales, su integral de 1 sobre la raíz de x, diferencial de x, sería 2 por la raíz de x, ¿no? Que debemos evaluarlo en el punto E hasta el punto B, ¿no? Que en nuestro caso sería 1, ¿ya? Entonces, continuamos por aquí. Entonces, al momento de evaluar, ya saben que nos quedaría el límite cuando epsilon tiende a 0 de 2 multiplicado por la raíz de 1 menos la raíz de epsilon. Entonces, como la única variable aquí es el epsilon que tiende a 0, entonces solamente nos estaría quedando 2, ¿no? Como resultado. Entonces, lo que podríamos concluir es que esa integral de 0 hasta 1 diferencial de x sobre la raíz de x converge a el número 2, ¿no? Entonces está bien sencillo hacer la aplicación de esta definición. Veamos la siguiente definición. Dice, si f de x es continua en el intervalo, entonces ahora tenemos cerrado en A y abierto en B, y epsilon mayor que 0, entonces la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x sería igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral desde A hasta B menos epsilon de f de x diferencial de x. Entonces también bastante simple de entender es el caso complementario de la definición anterior, ¿no? En nuestro caso anterior,
El A es la que tenía un punto, era el punto de discontinuidad. Ahora el punto de discontinuidad va a ser el límite superior del intervalo, ¿no? O sea, B. Entonces, si es que nosotros le damos este efecto, aquí, ¿no? Tendríamos A y a este B le restamos un epsilon, entonces podríamos darle el efecto de que es un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, justamente de eso va esta definición. Veamos el ejemplo y nos dicen calcular la integral desde 0 hasta a del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Veamos la solución. Aquí lo que podemos entender que f de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es continua en el intervalo desde 0 hasta a, pero abierto, ¿no? Quiere decir que es discontinua en el punto x igual a. Entonces, esta integral lo podríamos escribir como integral de 0 hasta a diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral desde 0 hasta a menos epsilon del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Esto, además, ya sabemos cuál es su integral, sería el arcoseno de x sobre a. Evaluamos en los límites de 0 hasta a menos epsilon. Y lo que tendríamos sería la evaluación, ¿no? Entonces, límite cuando epsilon tiende a 0 del arcoseno de a menos epsilon entre a menos límite cuando epsilon tiende a 0 de 0 entre a. Bueno, calcular esto es bastante directo, ¿no? Es directo. Y nos estaría quedando arcoseno de 1 menos arcoseno de 0. Arcoseno de 1, pi medios menos arcoseno de 0, que sería 0, ¿no? Entonces el valor de esa integral sería pi medios. Entonces nuevamente tenemos una integral que converge, ¿no? Ahí está. Luego, esta integral desde 0 hasta a diferencial de x sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado converge a pi medios. Entonces, no todas las integrales van a converger. Puede haber algunas integrales que divergen, o sea, no se puede encontrar su valor. Veamos la siguiente definición. Dice lo siguiente. Si f de x es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b, excepto en el punto x igual a c, donde a es menor que c y c es menor que b, entonces considerando valores de epsilon positivos y epsilon prima positivos, se define lo siguiente. Que como estamos asumiendo que hay un punto C que está en el intervalo cerrado desde A hasta B, entonces ese punto C va a ser discontinuo, entonces habrá que separar a la integral de acuerdo a ese punto de discontinuidad, ¿no? Pero como no está definido en ese punto, vamos a darle el efecto de que pues no vamos a evaluar necesariamente en C, sino en un C menos C y aquí también en un C más un epsilon prima. Bien, entonces podríamos ver algún ejemplo para entender mejor esto. Nos dicen calcular la integral de 0 hasta 2 del diferencial de x sobre la x menos 1 elevado a la 2 tercios. Veamos cómo sería su resolución. Observamos entonces en esa integral que la función no estaría definida en 1, ¿cierto? Em, entonces podríamos desdoblar a la integral, ¿no? Entonces la función es discontinua en el punto x igual a 1, ¿no? Entonces, desdoblando según a ese punto de discontinuidad, ¿no? Quedaría así, integral de 0 a 2 del diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios sería igual a límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de 0 hasta 1 menos epsilon del diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios, ¿no? Ahí tenemos ya este valor, ¿no? Está evaluado en las dos integrales. Más el límite de epsilon prima que tiende a 0, de 1 más epsilon prima hasta 2 del diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios.
Entonces, estas integrales también ya nosotros podríamos calcularlo porque son bastante sencillas, ¿no? Su integral sería 3 por x menos 1 a la 1/3, pero debemos evaluarlo en sus respectivos límites, ¿no? El primero será desde 0 hasta 1 menos epsilon y el siguiente de 1 más epsilon prima hasta 2. Entonces, haciendo esa evaluación, nos quedaría 3 multiplicado por límite cuando epsilon tiende a 0 de menos epsilon elevado a la 1/3 menos 1, ¿no? Más 3 por el límite cuando epsilon prima tiende a 0 de 1 menos epsilon prima elevado a la 1/3. Como epsilon tiende a 0, estos epsilon elevado a la 1/3 y el menos epsilon elevado a la 1/3 serían ceros, ¿no? Entonces, el cálculo sería simplemente de 3 más 3 igual a 6. Por lo tanto, nuestra integral propuesta converge al número 6. Entonces, en este caso, todos los tres ejercicios son integrales que convergen, ¿no?, a un número real. Entonces, en el siguiente video vamos a ver el caso 2, ¿no?, porque aquí habíamos visto justamente el primer caso, ¿no?, cuando f de x tiene puntos de discontinuidad en el intervalo a hasta b. Ahora vamos a ver el segundo caso, por lo menos uno de los límites de integración a o b es finito. Los espero en el siguiente video.